Vamos a ir al tercer capítulo. Tiene que ver con un municipio que se llama Paracuellos y es un municipio que está dentro de la demarcación donde actúa el sargento del cuartel de Daganzo. Iniciativa Ciudadana por Paracuellos asegura que la Guardia Civil de Daganzo podía haber actuado de forma irregular durante los últimos comicios municipales de Paracuellos del Jarama. El 27 de mayo de 2007, según explica Iniciativa Ciudadana por Paracuellos, se produjeron unas presuntas irregularidades. Pedro Antonio Mesa, entonces candidato a la alcaldía, montó un tenderete a las puertas del colegio electoral por el que pasaron amigos, familiares e incluso trabajadores de sus empresas de origen rumano. A todos ellos se les repartía un sobrecerrado que después iban introduciendo en las urnas electorales. Nosotros cuando lo vimos nos pareció pues muy irregular. Avisamos a la policía, tampoco hicieron gran cosa, entonces avisamos a la Guardia Civil. El sargento asegura al denunciante que él se hacía cargo de todo y que se abrirían las diligencias oportunas, pero no fue así. A cabo de un tiempo nos enteramos porque nos preguntaron dónde estaba la copia de la denuncia, no nos quedamos con copia de nada, entonces fuimos al cuartel y eso no estaba en ningún lado, no aparecía en ningún lado. Entonces, como a los 3 meses pusimos otra denuncia. La relación del sargento de la Guardia Civil de Daganzo con alcaldes de la zona no es ningún secreto. En más de una fotografía aparece José Antonio García Vázquez con el alcalde de Paracuellos del Jarama, Pedro Antonio Mesa. José Antonio García es el sargento de la Guardia Civil y por lo tanto es el jefe de la Guardia Civil allí. Pues es un poco el que toma la personalidad, el que toma la decisión de decirnos que no hay nada que hacer y que ya actuaban ellos de oficio. Veo Televisión se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Paracuellos, que ha declinado hacer algún tipo de declaración sobre este asunto y sobre una denuncia que pesa contra Pedro Antonio Mesa por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Veo Televisión ha tenido acceso a una denuncia presentada ante la agencia tributaria. En ella se pide que se investigue el incremento del patrimonio no justificado de la familia del alcalde. Según consta en el escrito, se pide que se investiguen las cuentas de Mesa y Mor, una de las muchas empresas del alcalde sobre las que recaen sospechas sobre dudosas actuaciones en el ámbito urbanístico de Paracuellos. Los partidos de la oposición llevan meses pidiendo una auditoría para ver las cuentas claras, mientras Hacienda investiga las empresas del alcalde constructor. Bueno, se incorpora a la tertulia Borja Baturones. Borja, hola, concejal de Iniciativa por Paracuellos. Sí. Vamos a ver, tú, el día de las elecciones municipales, el 27 de mayo de 2007, observaste algo extraño en la puerta del colegio electoral. Sí, bueno, no solo yo, sino toda nuestra agrupación y además otros representantes de otras formaciones políticas. Vimos lo que acaba de salir en el vídeo, ¿no? Que este señor haya montado un tenderete y como resulta... Este señor, hablas del candidato que hoy es alcalde. Sí, que resulta que es el principal constructor del pueblo y claro, como tiene muchas empresas, pues iba con un listado de sus empleados y les iba llamando y cuando aparecían pues les daba un sobre cerrado, una persona, un familiar o su hijo, un familiar suyo, les acompañaba hasta la urna y decía, bueno, pues ponlo ahí, y lo metía, ¿no? Pues claro, cuando vimos nosotros eso dijimos, pero bueno, esto es una barbaridad, ¿no? Parece que está comprando votos, o no sé lo que ha metido, pero lo normal es que sea su propia papeleta. ¿Y llamasteis a la policía, supongo? Sí, avisamos a la policía que estaba ahí, tampoco... hicieron una cosa, también nos estábamos metiendo con su ex jefe, posible jefe y tal, entonces decidimos llamar a la Guardia Civil y apareció pues un agente de la Guardia Civil junto con el sargento que también de que estamos hablando. El sargento García Vázquez. Hombre, nosotros, sabéis que no somos políticos profesionales, éramos la primera vez que nos presentamos a unas elecciones y tampoco te pilla un poco de primeras y nos dijo, claro, el jefe de la Guardia Civil que no teníamos nada más que hacer, que ellos abrían diligencias, que levantaban acta y que no teníamos nada que hacer. Claro, le crees. Sin embargo, la denuncia se traspapeló, nunca más se supo. Al cabo de un tiempo ya más nos mosqueamos porque desde los ámbitos del equipo de gobierno del alcalde se mofaban un poco de nosotros, decían, pero si no habéis denunciado nada, ¿dónde está esa denuncia? Entonces fuimos al cuartel y nos dijeron que no, como no habíamos vuelto a ratificar, pues no había denuncia. Bueno, el alcalde es Pedro Antonio Mesa, él es amigo del sargento García Vázquez, ¿tiene relaciones de algún tipo? Pues la verdad es que no lo sé. Hombre, el sargento, que es el jefe de la Guardia Civil en la zona, se le ve con los alcaldes de la zona en varias ocasiones. No sé si tiene una amistad personal o no. ¿Y con qué apoyos gobierna el alcalde en Paracuellos? Hombre, ahora es una amalgama curiosa, porque ahora mismo gobierna este señor que es de un partido de ideología, además él siempre se ha definido muy de derechas, gobierna junto con Izquierda Unida, con PSOE, con otro independiente, con un concejal nuestro que se ha ido también con ellos, tiene muchos atractivos este señor, no hemos entendido todavía cuál,
Y lo que más nos preocupa es que no hay nada, no hay un pacto público, no hay un programa de gobierno que signifique una razón por la cual están gobernando juntos, que podamos seguir el resto de los vecinos y vecinas de Paracuellos y que nos permita ver, sobre todo, cuál es la razón de que estén gobernando juntos. Una pregunta sobre el 27 de mayo de 2007, sobre el día de las elecciones. Cuando vosotros hablasteis con el sargento, ¿él investigó algo? Preguntó a la persona que tenía el tenderete, a Pedro Antonio Mesa, ¿él investigó, hizo alguna investigación? Le hicieron levantar el tenderete, porque es que había puesto ahí un mueble a la entrada, justo en las puertas de entrada del colegio electoral, entonces le hicieron levantar porque era quizás demasiado obvio. No hizo una investigación, nos tomó declaración algunos, había gente que pasaba por ahí que dijo, sí, yo también lo he visto, sí, es que está claro, además le conocemos todo el mundo. Pero no investigó que habían los sobres, es decir, que no hizo una investigación sobre lo que estaba ocurriendo. Sí, si te soy sincero, nosotros tampoco vimos hasta qué punto investigaron. Claro, ya viene la Guardia Civil, se lo cuentas, dice, no te preocupes, que ya tomó cartas en el asunto, ves que le desmontan el tenderete y que están hablando con él, y dice, bueno, pues ya te quedas tranquilo. Sí, porque ese día ellos presentaron novedades ante el cuartel, el sargento presentó novedades de lo que había ocurrido. Sin embargo, en la denuncia que luego ponéis, pues 3 meses después, que lógicamente ya es imposible investigar si en ese sobre ha votado un rumano o no ha votado un rumano. 3 meses después, la denuncia, pues a la que hemos visto, la Guardia Civil, en vez de poner que los hechos ocurrieron el 27 de mayo, pone que ocurrieron el 20 de mayo. Es decir, ya directamente suena muy raro que se hayan equivocado de esa manera. Claro, el juez lo ve y dice, no, una cosa que pasó en las elecciones y pone el 20 de mayo. El juez archivó la denuncia. Y no solo por eso, porque también en la declaración las personas que fueron, que no fui yo personalmente, sino gente de mi agrupación, de mi partido político, fueron a poner la denuncia y le preguntaron, bueno, ¿usted sabe dónde vive? ¿Tiene datos personales? Dijeron, no, pues yo no sé dónde vive, ni conozco su teléfono. Y hay una frase que yo creo que es clave también para que un juez archive la denuncia, y es que no presentamos ningún indicio sobre la autoría de los hechos, ni conocemos ningún dato personal. Entonces, claro, pues un juez ve eso y dice, pues lo archivo. En realidad conocíamos perfectamente la autoría, todo el mundo sabía quién era, lo único que no podemos aportar datos personales. Entonces, yo creo que en esa denuncia hay algunos elementos que hacen que cualquier juez no la pueda aceptar, ¿no? O sea, que sabían lo que hacían, que no es fruto del azar. Bueno, nosotros estamos preocupados, sinceramente, porque que ocurren estas cosas a 18 kilómetros de Madrid y que... Es que desde que nos presentamos vivimos una España en blanco y negro. Y eso que estamos aquí al lado de Madrid. Bueno, ¿qué os parece, Carlos, Añaki? No, a mí la verdad es que... Tenemos un alcalde también en Paracuellos del Jarama que es el constructor del pueblo. No sigas. Claro, que es el constructor del pueblo. Claro. No, que has contado una historia que la verdad es que a mí me deja estupefacto, ¿no? De que eso puede ocurrir, ¿no? Como tú dices, a 18 kilómetros de Madrid, porque si tú que rompe en un pueblo muy perdido, no sé, de la meseta ahí, en fin, rodeado de... Pero que lo digas. Y sobre todo, que tú has confiado en la Guardia Civil, y la clave está ahí, ¿no? En que estamos hablando... Yo he hecho un comentario. Yo creo que la clave es que en este momento la Guardia Civil no actúe con corporativismo, sino que sea la Guardia Civil la más interesada por el prestigio del propio cuerpo, que se investigue esto a fondo. Y que conductas como la de este pájaro, pues indudablemente se sepa, ¿no? Yo creo que es la clave. La denuncia pública, la investigación y ponerle en picota y que la gente sepa. Porque si no, esto puede ser... Yo creo que hay... Pero a mí me resulta muy llamativo este gobierno pentapartito que hay, o ni se sabe... Más acólitos, sí. Sí, claro, sí, no, es tremendo. A mí eso me parece... ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, pues no lo sé. De hecho, si ves las declaraciones que eso mismo, de hecho le tenían denunciado, a alguno de estos partidos le tenían denunciado antes de gobernar con él. Decían que era evidente que no se podía gobernar con el principal constructor. ¿Qué razón tenía Fraga cuando decía que la política hace extrañar a los compañeros de cama, Bueno, señores, hasta aquí hemos llegado. Solo un último dato, sí. Juan. Bueno, que preguntaba un espectador.